Libertópolis presenta a Marta Yolanda Díaz Durán y Estuardo Zapeta en Contravía por la tarde. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Contravía PM. Pues vamos a aprovechar ya que se celebró el Día del Trabajo, donde la gente suele no trabajar. Qué contradicción, amigos. Pues pensé que era ideal que abordáramos este tema de una manera profunda, el hablar acerca del trabajo, qué es el trabajo, por qué es importante en nuestras vidas, qué tipo de trabajo existen, cuál es el esfuerzo más importante que uno debe de hacer y qué consecuencias todo esto tiene en nuestras vidas. Y qué mejor hacerlo esto con nuestro amigo, el profesor Warren Orbo, a quien le damos la bienvenida. Warren, buenas tardes, hola, bienvenido. Pues muy bien, gracias. Un poco de problemas ahí con el tráfico interno del edificio. Bueno, pero en lo fin, bueno es que ya estás acá estoy aquí. Y listo para seguir trabajando. Sí. Pero ya que el tema es el Día del Trabajo, tal vez hablemos un poquito del Día del Trabajo también. Específicamente, por supuesto, pongamos en contexto a los oyentes de por qué el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo. Sí, bueno, en realidad, ¿por qué? Porque los socialistas siempre se roban todo para arruinarlo después. Porque el 1 de mayo realmente era una fiesta pagana que se celebraba en Europa y todavía en algunos lados. Que lo que está celebrando es el inicio del verano. Y mayo deriva su nombre de Maya, la diosa de la fertilidad o diosa de la tierra. Entonces esa era una fiesta de ritos de fertilidad, una fiesta alegre del amor, donde se venera a Maya o a Flora si eras romano, o a Beltane si eras celta. Y se está celebrando la vida sobre la muerte, porque es cuando ya al fin, digamos, se ha sentado la primavera y empieza a ser verano. Ahí, si tú te recordás una película que se llama Camelot, ahí sacan la fiesta esta y hay una canción que se llama The Lusty Month of May, que dice It's May, the lusty month of May. Lusty month quiere decir el mes lujurioso, que es lo que era, es decir, era una fiesta de felicidad, de amor y todo, ¿no? Y los socialistas agarran esa fecha y la convierten en una celebración de odio, de confrontación, de protesta, o sea, arruinan el 1 de mayo. La razón por la cual ellos la toman es porque hubo unos conflictos en Chicago que empiezan el 3 de mayo del 1886, cuando unos trabajadores estaban protestando contra o haciendo huelga contra la planta McCormick de fabricación de máquinas para cosechar, o sea, maquinaria agrícola. Y no todos los trabajadores atendieron al sindicato. Muchos iban a trabajar, eso se llamaban los rompehuelgas. Entonces los que estaban haciendo huelga, ese día esperaron a la salida de la fábrica a los que estaban trabajando y los agredieron. Entonces se dio una trifulca y la policía, que estaba para proteger los derechos de los trabajadores, o sea, los que sí estaban trabajando, pues tuvieron que disparar y hubo 2 muertos, o 3, no me acuerdo exactamente si eran 2 o 3 trabajadores, pero unos de los que estaban haciendo trifulca y otros de los que habían agredido. Entonces, los dirigentes de estos eran inmigrantes europeos, principalmente alemanes y de Bohemia, y eran socialistas o anarquistas comunistas, y ellos estaban en Estados Unidos con la idea de destruir el capitalismo, literalmente. Tenían
varias publicaciones, entre ellas la más importante, que incluso era en alemán, que se llamaba Arbeiters, el periódico de los trabajadores, Arbeiters Zeitung, y escribían en alemán y en inglés, o sea, las dos cosas. Entonces, el que dirigía esto era Albert Speis, y sacaron un llamado para protestar al día siguiente, o sea, el 4 de mayo, en la plaza de Leno, en Chicago. El llamado decía literalmente que había que vengar a los trabajadores, o sea, decía Rache, se llama venganza. Invitaba a los trabajadores a que fueran a manifestar y que se armaran. Se fue un llamado, otro de los panfletos decía que iba a haber una reunión en la plaza de Leno, donde iban a haber varios speakers, conferencistas, no conferencistas, pero oradores, sí. Entre ellos, pues Speis, iba a estar Speis, iba a estar Felden, iba a estar otros dos, y decía al final, y ármense, lleguen armados. Speis no estaba de acuerdo con que llegaran armados, él quería que la cosa fuera pacífica, y entonces insistió en que no hicieran esa publicidad, sino que la cambiaran. Entonces cambiaron la publicidad, pero solo unos cuantos, la mayoría los mandaron con esa lectura. Con ese eslogan, ¿no? Con ese mandato, o sea, sí, que eran armados. Entonces llegó la muchedumbre, que no eran tantos, pero iban armados, y empezó el meeting. Y entonces sí, ciertamente Speis o Spies, como le dicen otros, empezó a dar sus conferencias, a animar a los trabajadores a que lucharan por sus derechos en contra de los capitalistas opresores y los capitalistas explotadores, o sea, el mismo discurso socialista de siempre, ¿verdad? O sea, la misma historia. Y la policía que estaba presente estaba viendo que no había violencia, o sea, que sí estaba siendo pacífico. Tanto así que el director de policía se retiró, dijo aquí pues no va a pasar nada. Pero cuando fueron pasando los otros oradores, la cosa se empezó a agitar, se empezaron a emocionar, especialmente cuando a Felden, Felder, que era el último, y parece que él sí los animó a que se violentaran y atacaran a la policía. Entonces la policía pidió refuerzos, y llegaron los refuerzos, y cuando se iban acercando les pidieron que por favor dispersaran la plaza, que ya no, con altavoz, que ya no siguieran. Y entonces alguien de los trabajadores que estaban ahí reunidos les lanzó una bomba, matando, algunos periódicos dicen que 20 muertos o 12 muertos y más de 70 heridos. Entonces obviamente los policías respondieron, parece que también les dispararon, no solo les tiraron la bomba, sino que les dispararon, los policías respondieron y pues aumentó el número de muertos. Y después apresaron a los dirigentes, que fueron juzgados y condenados a morir en la horca. Entonces la Internacional Socialista, los dirigentes de la Internacional Socialista, decidieron conmemorar, como hacen siempre, a estos como mártires, estos que fueron los agresores como mártires, y para celebrar esa ocasión eligieron el 1 de mayo como la fecha para celebrar el Día del Trabajo de los Trabajadores. Y por eso es que el 1 de mayo es donde se celebra en todos lados, menos en Estados Unidos. En Estados Unidos Labor Day es en septiembre o noviembre. La primera semana de septiembre, creo que es, o de noviembre, ya no me acuerdo exactamente, pero no es en mayo. Y en los demás países pues se celebra el 1 de mayo, donde pues lo que hicieron fue destruir una fiesta que era una fiesta de amor y convertirla en esta fiesta de protesta, o no fiesta, porque más bien es
son marchas y conmemoración de protestas. Entonces así es como surge el día del 1 de mayo. Según Wikipedia, y lo voy a leer, dice: los concentrados se lanzaron sobre los scabs amarillos, comenzando una pelea campal. Una compañía de policías se procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo 6 muertos, dice, no 20. No, eso fue antes. Y varias decenas de heridos. Eso fue antes, eso estás viendo del 85. Eso fue otra. Ah, ok. Sí. Pero, bueno. El 86 fue ahí en Haymarket, o sea, la plaza o el mercado de Leno. Y ahí fueron más. Ok. Y ahí fue donde tiraron la bomba. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, amigos, y regresamos en unos minutos en este Contravía PM, donde pues a partir de que ayer se celebró el Día del Trabajo, del cual ya nos explicó Warren Orbo en estos minutos cuál es su origen, pues vamos a entrar ya al tema del trabajo, porque al final, comenzando por varias de las cosas que reclaman, como el hecho de que el trabajo es un derecho. Yo entiendo que el trabajo es una necesidad. Necesitamos trabajar para sobrevivir y mejorar nuestra calidad de vida. Pero no es un derecho porque nadie tiene la obligación de darnos trabajo, solo por comenzar. Entonces, pues bueno, amigos, vamos a comentar sobre esos temas ya a partir del siguiente segmento. Quédense con nosotros en Contravía PM. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Escuchas. Libertópolis.com. Contáctanos. Mensajes de texto. Libertextos 9222. 9222. Costo del mensaje, 5 quetzales. Samboricé mi pérgola y le coloqué un piso rústico de Samboro. Y logré darle ese toque campestre que siempre quise en mi jardín. Samborizar es dar belleza y transformar tus ambientes con estilo. Samborízalo con Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos, verás qué simple es la vida. El país está en caos. Los villanos hacen de las suyas en toda Guatemala. El gobierno brilla por su ausencia. Y ante este caos, ¿quién podrá defender la vida, la propiedad y la libertad? Los valientes y capaces son los héroes de la libertad. Héroes sin antifaz. Héroes que dan la cara y el nombre todos los días en la batalla de las ideas. Pero lo triste es que muchos se pierden en el circo y olvidan lo importante, sus seres queridos. ¿Y tú vas a apoyar a los villanos que nos están llevando al precipicio o te convertirás en un héroe de la libertad? Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas. Y solo en Libertópolis la estamos dando. Únete a Libertópolis. #LiberHéroe. 9 meses que estamos sin empleo. Que los magistrados nos dejen trabajar. A mí la mina me ayudaba bastante con el seguro. Yo tengo a mi esposo enfermo y solo yo soy la que trabaja. Entonces queremos que por favor se ponga la mano en la conciencia. Queremos trabajar. Solo yo no puedo salir de adelante. Señores de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué le responde a Amparo, sus 3 pequeños y su esposo enfermo? Magistrados, resuelvan ya. Acemis. Síguenos en Twitter. Y entérate de nuestras más recientes noticias. Sigue Libertópolis a través de Twitter. Y deja tus comentarios. @Libertópolis.
regreso en Contravía PM, amigos, y como ustedes pues ya lo saben, hoy me acompaña el profesor Warren Orbo y estamos hablando del Día del Trabajo y del trabajo en sí. Repito, Warren, las preguntas que te hacía al principio del primer segmento. ¿Qué es el trabajo? ¿Por qué es necesario trabajar? Pues ya lo mencionábamos también al final del segmento anterior. Y quisiera agregar una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el origen o por qué se termina confundiendo hoy, o la mayoría confunde hoy, la necesidad de trabajar con un derecho? ¿Por qué? Bueno, empecemos con el trabajo. El trabajo es la utilización de tu energía con un determinado propósito, que es el de producir bienes materiales, ¿verdad? Ese es el trabajo, es decir... O servicios, porque por ejemplo lo que nosotros estamos produciendo ahorita es un trabajo intelectual. Sí, pero también es un bien material. No estoy hablando de bienes y servicios en el sentido de la escuela austríaca, sino en el sentido objetivista. Es decir, si tú recuerdas, Ayn Rand decía que cuando uno produce un valor material, es material porque, digamos en este caso, está saliendo al aire y está siendo grabado y todo, y ya existe. Mientras que si solo lo pensás, digamos... Nos están viendo en Facebook Live, pueden compartir el video. Entonces, una conferencia es un bien material, o cuando tú das una clase es un bien material. Que ¿verdad? Básicamente entonces... Que ya existe. Los servicios al final tienen que concretarse en un bien material también. En un bien material, o sea, digamos una peinadora, cuando te está dando un servicio se va a concretar en el peinado que te hizo. Cuando escribís un artículo... Está escrito, ¿verdad? Cuando haces una obra musical, digamos, queda grabada o queda escrita para que otro la pueda tocar. Entonces son bienes materiales. O sea, bienes materiales no son solo los que fabrican sillas, no. Pantalones, zapatos. Así es. Entonces, en economía se le llama bien material solo a cosas y bienes inmateriales a servicios. Pero la verdad es que los dos son bienes y el servicio se tiene que transformar en una cosa material. Y el trabajo es cuando tú usas tu energía para lograr eso. Y entonces, obviamente, el trabajo puede ser solamente físico. Bueno, no, eso es mentira. Puede tener un componente mayor físico y un componente menor mental, o un componente mayor mental y menor físico. Pero sí, como tú dijiste, siempre tiene que haber un componente mental. Que la mayoría de la gente obvia, y ahí está la diferencia en los resultados y por supuesto en los fines de cada uno. Claro. Pero hay quienes no le ponen atención al esfuerzo mental que hay que hacer. Claro, y lo que crea la riqueza, que eso es lo que realmente nos interesa, porque lo que nos interesa es la creación de valores materiales, no creación de basura, porque tú también puedes usar tu trabajo para crear basura. Entonces lo que interesa es la creación de valores, y eso sí es producto de la inteligencia, no es de la labor manual. Hay una imagen en el arte que hace esto muy claro. Tal vez para mucha gente pasó desapercibido, pero voy a tratar de recordárselos. Y es en la película El Capitán América. El Capitán América, cuando está entrenando Steve Rogers, que todavía no es el Capitán América, es el alfeñique, aquel de 44 kilos, y van corriendo. Y entonces les dice el sargento, el que baje la bandera se puede ir con la sargento en el jeep. Y todos los que habían llegado antes, que eran obviamente toda la tropa, estaban a subir y tratar de subir y no lograban subir el poste, estaban muy cansados. Y entonces se ufanaba el sargento diciéndoles, nadie hasta la fecha ha podido bajar esa bandera. Y llega Rogers, ¿verdad? Y se queda un momento parado, examina la situación, piensa y ve que si quita el pin que sostiene el poste que sostiene la bandera, cae y puede quitar la bandera con mucha facilidad. Y entonces él consigue quitar la bandera y es el que se va en el jeep. Entonces ahí muestra que la inteligencia es más que la labor física.
Es decir, es saber qué hacer. No es hacer, es saber qué hacer. Ese es el punto. Entonces la inteligencia es la que se encarga de descubrir cómo debe hacer las cosas y qué hacer, cómo hacerlas mejores. En efecto, cómo crear máquinas para aumentar la productividad, ¿verdad? Pero no solo es aumentar máquinas para aumentar la productividad, sino que saber qué máquinas tengo que aumentar o tengo que crear para aumentar qué productividad. Porque hay cosas que la gente quiere y te lo está diciendo por medio de un sistema de precios. Cuando hay un libre mercado, te lo dice a través de precios. Entonces los precios te indican en dónde debes poner tu esfuerzo, qué hacer. Mientras que en sistemas socialistas como el de Venezuela y el de Cuba y el de todos los que han habido, todos los comunistas, que han sido todos un fracaso. Como no hay sistema de precios, no hay libre expresión. Vaya, ¿qué es la realidad? Anulan la libre expresión, tanto de ideas políticas como de ideas económicas, porque no hay libertad de precios. Entonces deciden arbitrariamente qué producir, y entonces lo que empiezan a producir es basura, porque es cosas que no son demandadas, que no sirven para nada. Entonces el trabajo es esa combinación, digamos, del uso de tu intelecto y la labor física para producir bienes materiales. Que satisfagan las necesidades de aquellos que los van a demandar. Aquellos que están demandando. Es decir, esa es la parte fundamental de tu cabeza, enterarte de qué es lo que es necesario hacer, ¿verdad? Porque tú te puedes pasar haciendo cosas que no sirven para nada, tú puedes pasar toda la vida haciendo cosas que no sirven para nada. Y en eso no has producido ningún valor. Lo que produjiste fue basura, ¿verdad? Como está sucediendo ahora en el arte, ¿verdad? Solo que en el arte hay un fenómeno interesante porque ahí compran basura, pero eso está pasando. Pero también puedes producir basura de cualquier otro tipo, digamos, ¿verdad? O si no tenés incluso la inteligencia para poder hacer operar una planta, como pasó en Venezuela, ¿verdad? En Venezuela quitaron a los expertos a los ingenieros de petroquímicos y de petróleo, que manejaban las plantas de petróleo, y pusieron gente del partido, porque eran así como son los políticos, ¿verdad? Porque es mi amigo, porque es mi compa, porque es lo que sea. Es mi cuñado. Pero el que te pongan ahí no quiere decir que se pasa a hacer las cosas. Y entonces ellos destruyeron la industria petrolera de Venezuela, completamente, por falta de inteligencia. Otro caso famoso de esas estupideces que hacen los socialistas es, los cubanos pusieron a Che Guevara, que era un estudiante de medicina, como ministro de Economía. Y ese no tenía ni la más remota idea. Y se paseó en Cuba. Hasta que se dio cuenta, Vielgas era una tontera y mejor lo quitó de ahí y lo mandó a hacer otras cosas para que lo mataran, ¿verdad? Porque así no puede funcionar. O sea, la inteligencia es la que crea riqueza, ¿verdad? Y entonces, obviamente, todo producto que se crea necesita no solo de la combinación de la inteligencia, sino que la combinación del trabajo, sea el que sea, hasta el más humilde, digamos, que el que tenga más de trabajo manual, por ejemplo. Si tú decís el que limpia y que barre los pisos en algún lado, ese no está usando la inteligencia, pues sí, algo está usando. Él tiene que ver que quede bien, dónde va a limpiar. No se va a quedar limpiando solo en un lado mientras otros lados se ensucia. Cuando ya el trapeador está muy sucio lo va a lavar. En fin, algo está usando su inteligencia. Claro, todos que no tenemos es lo mismo. que ser más eficientes y más efectivos, y eso solo nos lo permite el esfuerzo mental y Así luego, es. obviamente, el esfuerzo físico. Claro. Y entonces, no sé cómo estamos, pero tal vez en otro segmento hablamos ya del mercado laboral, o sea, del mercado de trabajo. Entender que también dentro del mercado el trabajo es un bien que se ofrece. Es un bien que se ofrece. Y ese, al final, es interesante que aquí podemos hacer también uso del concepto de la soberanía del consumidor que explica Mises en el capítulo 15 sobre el mercado del libro de la acción humana. Así es. Que efectivamente es el empresario quien decide qué producir. Así es. Pero el que tiene la última palabra en lo que respecta a qué es lo que se debe de producir, o deben los empresarios estar atentos a ver qué es, como lo explicaste, sí, es el consumidor. Así es. Y aquí en este caso sería el empresario como usuario de esa oferta
de trabajo. Así es. Pero bueno, vas a comentarnos acerca del mercado laboral. Así es. Adelante. Bien, el mercado laboral es como cualquier otro mercado. Y el trabajo no es como piensan los socialistas. Ellos piensan que lo que se vende es el trabajador, como que fuera un esclavo, para que hagan de él lo que quieran. No es eso lo que está comprando el que compra la mano de obra o la labor. Lo que él está comprando es una mano de obra o una labor específica. Es decir, el trabajador, digamos que es albañil, lo que él está vendiendo es las paredes que puede construir. Y si las puede construir bien, puede ser más exitoso que si no las puede construir. No cualquiera puede ser albañil, ¿verdad? Aunque a veces ha pasado, digamos, bueno, tú no te acordás porque sos muy jovencita, pero cuando fue el terremoto, en el 76, hubo mucha demanda por albañiles, porque había que reconstruir, había que reparar edificios. Entonces, como sucede en el mercado, cuando hay demanda de algo, hay mayor oferta de dinero, es decir, suben los precios. Entonces subió el precio de la mano de obra de albañilería. Tanto así que mucha gente que hacía otras cosas vio que ahí había una mejor oportunidad de trabajo y se metió a trabajar. Entonces, yo creo que ya lo he contado aquí, pero lo voy a repetir. Un ingeniero amigo mío, que además fue una gran persona y fue un gran atleta en Guatemala, fue campeón de tenis, campeón de golf, de tenis de mesa. El ingeniero Hermosilla, una vez estaba yo en ese entonces en un edificio haciendo reparaciones estructurales, que es para lo que me habían contratado en Mixto Listo. Estaba yo ahí reparando unas columnas y llega el ingeniero a ver unas paredes y dice, esta pared de porquería está toda torcida, ¿cómo es? ¿Quién hizo esto? Entonces se levanta un tipo y dice, yo fui, ingeniero. Y le dice, y usted no sabe levantar una pared, no tiene plomaje, no sé qué. Dice, fíjese, ingeniero, que yo la semana pasada era panadero. Pero como pagan más, me vine aquí. Y en efecto, eso es lo que pasaba. Mucha gente se fue a trabajar a la construcción porque ganaba más. Ganaba más. Entonces, el mercado laboral es así. Donde más se necesita gente, paga más si hay poca gente. Como es el caso hoy de los call o contact centers, como están llamando. Exactamente. Porque lo que tú das es un servicio. Es decir, y tienes que tener cierto expertise. Este pues obviamente lo despidieron porque no le dijeron, mira, vaya ayudante primero y aprenda, ¿verdad? Sí. Pero no está uno comprando un trabajo así en abstracto, está comprando uno un trabajo específico, ¿verdad? Si alguien llega y te dice, yo le ofrezco mis servicios como jardinero, tú entendés que él sabe de plantas, que te las va a cuidar bien. No llega a decirte, mire, yo vengo aquí y contráteme de lo que sea. Porque no se puede. Igual uno no puede, al ofrecer su trabajo, ir a una empresa, llegar con el gerente y le dice, bueno, ¿y qué es lo que usted quiere? Pues yo quiero un trabajo. ¿Y qué puede hacer? Pues contráteme lo que sea, voy a aprender. Entonces te dirá, bueno, mire, si va a aprender aquí en la empresa, lo voy a contratar de lo más bajo y vamos a ver cómo va. Y entonces tú no puedes decir ahí, no, yo tengo derecho a tener un buen trabajo y bien remunerado, que esa es la idea que tienen los socialistas. Y un derecho realmente no es eso, un derecho es que es un principio moral de acción en sociedad. Es decir, tú para actuar fuera de la sociedad, actuar individualmente, tenés que poder identificar qué es lo que es beneficioso para ti, qué es lo que es dañino para ti, para poder actuar buscando lo primero y rechazar lo segundo. Cuando tú estás en sociedad, para que esa sociedad funcione, digamos, humanamente, o sea, como debe ser, los demás deberían respetar que tú puedas actuar moralmente, o sea, que tú puedas identificar qué es lo que es bueno para ti, que lo puedas buscar y no se interpongan y lo eviten, y que tú puedas identificar qué es lo que es malo para ti y lo puedas evitar y no que te obliguen a aceptarlo. Entonces, ese concepto de respeto a tu libertad de acción, eso es lo que llamamos derecho, que quiere decir la forma correcta de actuar. Derecho, directum, quiere decir correcto, lo que es correcto, eso es lo que es correcto. Pero si es bien cierto que tú
necesitas un trabajo. Lo que el derecho da es que tú puedas buscar y contratar tu trabajo con quien se te dé la gana. Básicamente es el derecho a la libertad. Exactamente. No el derecho al trabajo, sino yo soy libre de contratar a quien quiera y yo soy libre de emplearme donde yo quiera. Donde tú querrás. Y bajo las condiciones que yo acuerde con aquel que me quiere contratar. O sea, el que te quiere contratar, él obviamente va a tratar de pagar lo menos, tú vas a tratar de cobrar lo más y van a llegar a un acuerdo. Es como el regateo que se da en el mercado, en todos los mercados de Guatemala. Vas y mire, quiero comprar esta pulsera, va. Se la dejo a usted porque es blanca y pecosita, debe ser gringa, se la dejo a $15. Y le dije, no, yo soy pura guatemalteca y no sé bailar el son, pero soy de acá. ¿Cómo que $15? Basta, bueno, entonces te la dejo en 20 quetzales. Sí, pues. Entonces, ese es el proceso de negociación. Ese es el proceso de negociación. Entonces, ese proceso de negociación, si es libre, te permite moverte fácilmente y conseguir trabajo según tu capacidad. Si tenés muy poca capacidad. Capacidad productiva. Sí, capacidad productiva. Que se entiende capacidad productiva como tu capacidad de aportar a la creación de riqueza. Sí, porque digamos no tenés conocimientos todavía. Digamos como funcionaba antes. Digamos ahora hay muchos socialistas que se rasgan las vestiduras y tratan por el empleo infantil. Pero el niño, ¿no se han puesto a pensar que el niño cuando entra a trabajar a una empresa, él está entrando a aprender? Es decir, la gente dice es que mejor estuviera en la escuela, pero la empresa es una escuela también. Primero, aprende responsabilidad, aprende honradez, aprende a trabajar y va a aprender a trabajar en algo específico que es lo que está aprendiendo en esa empresa y además le pagan. Entonces, pero obviamente como él está aprendiendo, no le van a pagar como le pagan a alguien que hace un experto, porque sus errores tienen costo para la empresa, su velocidad de producción tiene costo para la empresa, entonces ajustan un precio. Y si no es un niño, sino que es un adolescente o ya es un adulto joven, pero que no tiene experiencia, también debería poder negociar de esa manera para que él entre al mercado laboral. Vamos a hacer la última pausa, Warren, y regresamos ya a terminar este Contravía en unos minutos. Quédense con nosotros. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live. En directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Libertópolis en Twitter. Síguenos en Twitter. @Libertópolis. Here we go. Síguenos en Twitter. To go, 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 to go. Intelab to go. Llegamos a la puerta de tu oficina o casa con Intelab to go, completamente gratis. Llama al 2328-0000 para hacer tu compra tecnológica. Intelab to go, disponible para zonas 9, 10, 14 y 15. 2328-0000. To go, to go. 2328-0000. El país está en caos. Los villanos hacen de las suyas en toda Guatemala. El gobierno brilla por su ausencia. Y ante este caos, ¿quién podrá defender la vida, la propiedad y la libertad? Los valientes y capaces son los héroes de la libertad. Héroes sin antifaz. Héroes que dan la cara y el nombre todos los días en la batalla de las ideas. Pero lo triste es que muchos se pierden en el circo y olvidan lo importante, sus seres queridos. ¿Y tú vas a apoyar a los villanos que nos están llevando al precipicio o te convertirás en un héroe de la libertad? Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas. Y solo en Libertópolis la estamos dando. Únete a Libertópolis. #LiberHéroe.
Disfruta tu menú campero. Martes y jueves a 31 quetzales. Esto es Sabor Campero. Así que vas tarde al trabajo y necesitas una ruta sin tránsito. ¡Internetea! Muy bien, vámonos. ¿Con ganas de ir al cine, pero no quieres hacer la cola para pagar? ¡Internetea! ¿Chateando con tu crush y necesitas el consejo de tu mejor amiga? ¡Internetea! En toda Guate, internetea a otro nivel contigo y comparte tus mejores momentos favoritos. ¡Súper rápido! Con Internet Móvil 4G LTE. Digo. Escuchas. Libertópolis.com. Contáctanos. Mensajes de texto. Libertextos 9222. 9222. Costo del mensaje, 5 quetzales. Estamos de regreso en Contravía PM, amigos, y hoy, pues bueno, he estado conversando con el profesor Warren Orbo sobre el tema del trabajo, desde ponernos en contexto de por qué el 1 de mayo se celebra o se conmemora el Día del Trabajo, y luego, pues, hablar ya específicamente del trabajo, qué es, por qué no es un derecho, por qué es una necesidad, cuál es el derecho por el cual debemos de ser libres de elegir dónde trabajar o a quién contratar para que trabaje al final con nosotros, no solo para nosotros, porque al final si uno trabaja y trabaja todos los días, yo recuerdo que mi papá desde pequeño nos decía que ser empresario se es las 24 horas del día, porque las 24 horas del día, poniéndolo en contexto, también hay que dormir, pero que las 24 horas del día tenés que estar pensando en tu empresa, en tu producto y en tu servicio y cómo lo podés comercializar y vender mejor, cómo podés mejorar tu producto mismo. Lo que quiere decir que es una responsabilidad no solo para con uno, sino para el resto. Pero haciendo un resumen de lo que nos comentabas, Warren, trabajar es una necesidad para que podamos nosotros subsistir, o sea, tiene que ver con nuestro derecho a la vida, que ese sí es un derecho. Entonces yo, que soy responsable, porque yo soy el que estoy exigiendo ese derecho a la vida, yo soy el responsable de mantener esa vida, y para mantener esa vida tengo que trabajar. Y si quiero no solo subsistir, sino mejorar mi calidad de vida, por supuesto que debo de buscar ser más productivo, lo que implica hacer un esfuerzo primero mental para ver cómo yo me puedo mejorar a mí mismo y ser más productiva, y después, por supuesto, un esfuerzo físico que puede variar dependiendo de la actividad para poder concretar en un bien material ese proceso mental, que es el que me va a permitir formar parte del proceso creativo, entenderlo como proceso creativo, el de creación de riqueza, o sea, aquellos bienes que son valorados en una sociedad, y dependiendo de mi aporte a esa creación, es así como yo voy a ganar. Ese es un buen resumen de lo que nos habías comentado hasta este momento. Sí, más o menos sí. Yo solo agregaría que el derecho a la vida es el que los demás respeten mi libertad de vivir mi vida como yo quiero. Eso es lo que es. Es decir, que no me destruyan mi vida. No es que me tengan que mantener vivo, ¿verdad? Que eso es como creen los socialistas, que los demás tienen la obligación de mantenerme con vida. En realidad no. Nadie tiene tus necesidades. Claro, nadie tiene esa obligación. La única obligación que tienen es de respetar que yo pueda tomar mis decisiones libremente para vivir la vida como yo la quiero vivir. Y no atentar contra tu vida. Exactamente, eso es respetar. Y entonces estábamos hablando de cómo el trabajo así libremente contratado funcionaba antes muy bien. Se le permitía a los niños, como fue en la Revolución Industrial, que trabajaran niños y que trabajaran las mujeres
cosa que fue muy criticado por los socialistas, pero la verdad es que eso fue lo que les dio la oportunidad a todos esos niños de sobrevivir. Antes no sobrevivían. O sea, la mortalidad... Hablan de la avanzó. Situación de la revolución industrial, pero no la situación previa dentro de la cual vivían. O sea, ¿cuál era que la revolución industrial fue una alternativa mejor? Y los niños trabajaban. Es decir, lo vemos aquí. Si en Guatemala, como todavía estamos en una era preindustrial, lo vemos. Si tú vas al interior, ves niños chiquitos cargando leña, pues, un montón de leña. ¿Qué es eso si no trabajo? Y es un trabajo muy duro. Era mucho más fácil solo estar viendo que la máquina estuviera funcionando bien y que si se trababa tener que cambiarle carrizo. Comparado a estar cargando leña. 1000 veces mejor y ganaba mucho más. Pero como los socialistas se han encargado de arruinarlo todo, ellos insisten también primero en que hay derecho al trabajo y además hay derecho a un salario mínimo. Entonces, al poner un salario mínimo que está por encima de lo que a veces una persona produce, deja a todas esas personas fuera del trabajo, o sea, crea desempleo. Yo entiendo que hay una razón para tratar de mejorar el salario, porque en efecto hay una inflación que va haciendo que la moneda pierda su poder adquisitivo. Entonces, si tu salario se mantiene, pierde poder adquisitivo. Pero el problema no se resuelve subiendo el salario mínimo, porque deja fuera gente en el mercado, sino que se resuelve quitando el Banco Central. Sí, porque ese es el origen. Claro, ese es el que crea inflación. Entonces, por ejemplo, aquí ha habido varias oportunidades en que el quetzal se ha sobrevaluado sobre el dólar, lo cual si el banco no se hubiera... Como ahorita. Sí, pero el banco se entromete y entonces mantiene el valor igual. Pero si no se entrometiera, toda la gente que gana, digamos, 100 quetzales, sus 100 quetzales comprarían más ahora que lo que compraban el mes pasado, por decir algo, ¿no? Sí, se calcula que si no fuera por la intervención del Banco de Guatemala, el precio ya del dólar en Guatemala, pues al fin también ese es un precio. Claro, es un precio. Se estaría alrededor de los 7 quetzales por un dólar. Sin embargo, han gastado dineral de nosotros, los tributarios, claro, y para que no baje el precio del dólar. Al ritmo que el dólar se deprecia, Guatemala podría fácil llegar a estar 1.1 otra vez. Pero la intervención del gobierno en la economía, como puse en mi artículo de la semana pasada, empobrece a todo el mundo. Entonces un mecanismo de defensa es eso, poner el salario mínimo, o sea, subirlo artificialmente, pero ese mecanismo de defensa arruina a muchos que necesitan trabajar. Entonces es un mal mecanismo. Y entonces la ironía es que culpan a los empresarios, confundiéndolos, en mi opinión, ya la mayoría lo hace de manera maliciosa. Confunden a los mercantilistas con los empresarios. Claro, y además no es culpa de los empresarios, ni siquiera de los mercantilistas, es del gobierno. Pero al punto que yo quería llegar es que vienen y constantemente están esta arbitraria canasta básica, están evaluándola y calculando los precios en los que fluctúa. Entonces, el problema resulta que es de los empresarios que no quieren pagar mejores salarios, ignoran, repito, en mi opinión, la mayoría de forma maliciosa, más de algún tonto útil ahí en el proceso, pero bueno, la mayoría de forma maliciosa, que el origen de esa inflación es son los mismos burócratas del Banco Central, del Banco de Guatemala. Sí. Y así es como presionan para que se decrete que haya desempleo por decreto, porque eso es al final lo que promueve el salario mínimo. Entonces esa es la gran contradicción dentro del mismo pensamiento de ellos. Porque el pensamiento de ellos es que el trabajador tiene derecho al trabajo, pero ellos se encargan de poner una ley que le quite trabajo al trabajador. No tiene sentido eso. Bueno, nada de lo que ellos hacen tiene sentido, ¿verdad? Porque al fin y al cabo son unos despreciadores de la vida, no les importa la vida de nadie. Y el caso del salario mínimo es uno de tantos obstáculos que ponen a la creación de fuentes de trabajo productivos, claro, y a la creación de riqueza. Claro, de ahí van todas las demás, las oposiciones a las hidroeléctricas, las oposiciones a la minería, las oposiciones a cualquier industria, o la destrucción de industrias, ¿verdad? Como han hecho sindicatos haciendo huelgas, destrozaron a Duralita,
Me acuerdo que la Coca-Cola estaba por irse. Entonces, la gente, en lugar de verse beneficiada, pierde sus empleos. Entonces es peor, ¿verdad? Porque el sindicalista cree que es una confrontación, no una negociación. Cuando él llega a negociar, llega a imponer. Y si tú no haces caso, te bloquea, te hace daño. Eso no es una negociación, es un chantaje, ¿verdad? Si yo te digo, cómprame tal cosa, y si no me la compras, te pego. Eso no es un negocio, ¿verdad? El verdadero negociante te ofrece algo de valor. Entonces, aparte, yo nunca he oído en un sindicato que llegue y le diga al empresario, mire, nosotros le ofrecemos un mayor valor, hemos decidido trabajar unas horas más, o hemos decidido mejorar nuestra calidad de trabajo de tal manera, entonces quisiéramos a cambio que nos aumente el salario porque van a haber más ganancias en la empresa, qué sé yo. Eso no pasa. Bueno, y el más obvio es esa confrontación entre los líderes sindicales y los empresarios. Claro. Pero la ironía de todo esto es que esos líderes sindicales tampoco dejan al trabajador libre de negociar su trabajo. También, y eso hay que señalarlo más, claro, y Warren. Eso nos vuelve al principio, que ese fue el origen de que estos de la Internacional Socialista eligieran el 1 de mayo, a partir de la violación de los derechos de los trabajadores que sí querían trabajar, por los del sindicato que no los querían dejar trabajar, ¿verdad? Warren, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo. Y pues bueno, hasta la próxima. Libertópolis presentó a Marta Yolanda Díaz Durán y Estuardo Zapeta en Contravía por la tarde. Escuchas libertopolis.com. Estás escuchando libertopolis.com. Ideas con valor. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. 7 de la noche. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. Encuéntranos en Facebook y deja tus comentarios. Facebook.com/libertopolis.com. Agréganos a tu Facebook. El país está en caos. Los villanos hacen de las suyas en toda Guatemala. El gobierno brilla por su ausencia. Y ante este caos, ¿quién podrá defender la vida, la propiedad y la libertad? Los valientes y capaces son los héroes de la libertad. Héroes sin antifaz. Héroes que dan la cara y el nombre todos los días en la batalla de las ideas. Pero lo triste es que muchos se pierden en el circo y olvidan lo importante, sus seres queridos. ¿Y tú vas a apoyar a los villanos que nos están llevando al precipicio o te convertirás en un héroe de la libertad? Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas. Y solo en Libertópolis la estamos dando. Únete a Libertópolis. #LiberHéroe.